Y escuchemos la palabra de Dios en labio de nuestro hermano José Antonio, que nos visita, José Antonio Navarro, anciano de la iglesia San Pablo. Hermanos, buenos días. Pues estoy agradecido a Dios porque me permite estar aquí, aunque las circunstancias para ustedes son difíciles. Gracias a Dios, el hermano Pastor Jacinto Vidal se está recuperando y confiamos que tenga una recuperación total. Tal vez todavía faltará algunos domingos para estar con ustedes, ¿verdad? Aunque ya vaya adelante, pues tiene que guardar reposo. Doy gracias también a los ancianos de la iglesia que me permiten estar aquí. Y bueno, pues algunas veces andamos confundidos en muchas cosas y algunas veces andamos también de pleito, ¿verdad? Luego mi esposa, los miércoles que hay mercado sobre ruedas, exactamente afuera de mi casa, en la calle donde vivimos, y afuera de mi casa, a pesar de que hay una puerta grande que indica que hay vehículos que salen o entran, de todos modos ahí también se ponen puestos. Y a veces yo me enojo mucho y ahora ya mi esposa sí sabe que tengo que salir. Me dice pues que saque el vehículo temprano para que ya no los moleste o lo saca ella, ¿verdad? Cuando no hemos hecho esto algunas veces que necesito salir, pues hay que levantar los 2-3 puestos que están ahí. Mi esposa incluso les ayuda a levantarlo y yo le digo, oye, pero si encima de que me estorban todavía tienes que ayudarles y demás, ¿verdad? Pero así es. Y entonces luego entramos a pleito. Y bueno, luego no sabemos qué hacer, qué sí hacer, qué no hacer. Y sobre todo qué hacer ante Dios y qué no hacer ante Dios. Y después de haber leído sobre este pasaje y otros pasajes, pues me doy cuenta que la que está bien es mi esposa y el que está mal, pues soy yo. Luego también hay un señor que yo digo ya la agarró de cliente a mi esposa porque cada que se le ocurre va y toca para venderle costales de tierra. Dice que tierra para el abono y demás. Y luego mi esposa le dice que no porque ya tiene muchos, pero él insiste y mi esposa termina comprándole. Y yo le he dicho a mi esposa, pues no le compres, ya te agarró de cliente. Además no sabes de qué lugar está esta tierra. Hasta te pueden meter en problemas porque hay mucha gente que va a lugares donde se mete a sacar este tipo de tierra. Y entonces mi esposa se puede meter en problemas, pero mi esposa insiste en hacerlo. Y bueno, ya a veces pues prefiero no enojarme. Aquí en Miqueas capítulo número 6 tenemos, podríamos decir, dos personajes principales en este pasaje. Por un lado está nuestro Dios, nuestro Señor, como personaje, y por otro lado está el pueblo de Israel. Por un lado Dios, por otro lado el pueblo de Israel. Leímos los versículos 6 al 8, pero voy a leer también un poco desde el versículo número 1, porque estos dos personajes principales de este pasaje, que son Dios y el pueblo de Israel, realmente están, podríamos decir, en un conflicto
Están discutiendo ahí. Incluso la versión 60 usa la palabra pleito, ¿verdad? Oye ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. ¿A quién se está dirigiendo Dios? Al pueblo de Israel. Le dice, grita, exclama, y que los montes y collados te oigan. Y luego a ellos les dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. O sea, que aún los montes oigan lo que está pasando. El pleito de Jehová. El pleito de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios tiene pleito con su pueblo, ¿verdad? Y altercará con Israel. Y entonces luego ya vienen las palabras, podríamos decir, del pleito. ¿Por qué Dios está enojado? ¿Por qué Dios está molesto? ¿Por qué Dios está reclamando? Y entonces lo primero que le dice es, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Qué le ha hecho Dios al pueblo de Israel? ¿En qué lo ha molestado? Y entonces, después de eso, le hace ver que no solamente no le ha hecho mal, que no solamente no le ha molestado, sino que además lo ha redimido, lo ha sacado del lugar de esclavitud. Versículo 4 dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí, etcétera, etcétera. Entonces le va diciendo todo lo que ha hecho en muy pocas palabras, pero le habla de, estaba en Egipto como esclavo, lo sacó de allí, lo redimió, lo guió en el desierto. Luego, cuando ya se había establecido o cuando ya estaba en cierto lugar, incluso le dice, pidieron que te maldijera y yo solo di bendición 3 veces cuando refiere el pasaje de Balac y de Balaam. Entonces le dice, como quien dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas como actúas, verdad? ¿Yo qué he hecho? Si lo lleváramos a nuestros tiempos actuales, algo así podría decirnos Dios como iglesia, como familias o como personas. Podría decir, estoy enojado contigo. Te he dado todo lo que has necesitado, te he protegido, te he guiado, te he bendecido, ¿verdad? Y entonces ahí termina esa intervención de Dios. Y entonces viene la intervención del pueblo. Viene la intervención del pueblo, pero en plan de altercar, en plan de discutir, en plan de decirle a Dios, oye, pues, ¿qué pasa contigo, Dios? Y entonces le dice el pueblo, ¿con qué me presentaré ante Dios y lo adoraré? ¿Con qué? ¿Qué cosa será suficiente para que Dios esté satisfecho? ¿Qué cosa? Ya estamos en el versículo número 6, donde vemos esta parte. Dice el pueblo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Y entonces el mismo pueblo va a seguir diciendo, podríamos decir, en su defensa, en su justificación, como reclamándole a Dios y diciendo lo que hacemos no es suficiente para que tú estés enojado con nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? Y entonces ponen cosas como muy exageradas, ¿verdad? Dice primero, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se acuerdan que ese tipo de sacrificio estaba en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Pedía al Señor becerros de 1 año. Y entonces dice al pueblo, ¿quieres que vaya contigo con holocaustos, con becerros de 1 año? Pero luego como que hacía cosas muy así llamativas o muy fuertes o muy grandes.
muy difíciles. Versículo número 7. Se agradará Jehová de millares de carneros. O sea, Señor, lo que hacemos no es suficiente. ¿Quieres que venga y te traiga millares de carneros? ¿Dónde van a estar todos esos millares de carneros? ¿Quieres que te traiga eso? Y luego todavía con soberbia dicen, ¿o quieres que traiga ríos de aceite, verdad? 10,000 arroyos de aceite, como que eran exageraditos, ¿verdad? Un montón de animales, ¿verdad? Un montón de carneros, millares, o un montón de aceite. Además recuerden que ¿qué aceite era? Era un buen aceite. No es el aceite que nosotros cocinamos en casa, que maíz, que de cánula, era un buen aceite, ¿verdad? Dice, ¿necesitas que te traigamos esto? Aún más dicen, ¿o quieres que te traigamos a nuestros hijos y los sacrifiquemos? Recordemos que antes de la formación del pueblo de Dios, Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac en obediencia, pero confiando en que Dios era poderoso para traerle descendencia. Pero también en esos tiempos había dioses a los cuales los pueblos sacrificaban a sus hijos. Entonces aquí como que le están diciendo a Dios, ¿quieres que te tratemos como a un ídolo al cual se le sacrifican los hijos? ¿Quieres que te sacrifiquemos hijos? Si lo trasladásemos entonces a nuestros tiempos, podríamos tal vez reclamarle a Dios, entrar en este pleito y decirle, bueno, mira Dios, yo hago esto, y 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 no te basta. ¿No estás contento como iglesia conmigo? ¿No estás contento como familia conmigo? ¿No estás contento conmigo mismo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué podríamos estar pensando? Ellos hablan de cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, cosas que además las debían hacer por fe, porque ellas apuntaban hacia Jesucristo. Los carneros apuntaban a Cristo. El sacrificio de Isaac apuntaba a Cristo, ¿verdad? Que iba a ser el cordero dado en expiación por nosotros. ¿Qué puedo yo pensar? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Que cada domingo venga aquí pensando el que el culto termine pronto para que me vaya a ver, qué sé yo, o para que me vaya a ver una película, o para cualquier otra cosa? ¿Con qué pienso que estoy agradando a Dios? ¿Con entonarle cantos muy bonitos? Hoy ayer en la noche pensé, bueno, ¿debo ir de traje o no debo ir de traje? ¿Voy con corbata o voy sin corbata? Y hace mucho, cuando estuve en el seminario, un maestro de seminario, creo que era el de evangelismo, nos enseñó que uno siempre debía ir con saco y con corbata. Siempre con saco y con corbata. Y yo digo, ¿es necesario? ¿Eso es lo que quiere Dios de mí? Podría haber otras muchas cosas. Podría decirle, Señor, pero ¿qué pasa contigo? Si todos los días leo mis 3 capítulos, todos los días sin fallar leo mis 3 capítulos, y algunas veces hasta leo 4, ¿qué quieres que haga?
soy religioso en entregar mi diezmo. Y mira, no solo soy religioso, sino soy muy detallista. Soy muy detallista. Si gané en el mes 28,000, en la semana 28, en el mes lo que quieran, 28,235 pesos con 50 centavos, te doy 2,835 pesos con 55 centavos, hasta el centavito, ¿verdad? Soy muy religioso. Conocí a una familia, no sé si haya muchas así. A mí me sorprendió mucho cuando oí eso, porque alguien en esa familia recibió un regalo y entonces hubo allí un intercambio de palabras y quien se lo regalaba le dijo, ya está diezmado, como diciendo, de esto que estás recibiendo de regalo no tienes que dar diezmo porque ya yo di el diezmo. Me sorprendió mucho eso, ¿verdad? Pero muchos años después, recuerdo que le dimos a una hermana una ofrenda y dijo, hermano, pero descuéntenme mi diezmo. Yo le dije, ¿por qué si es una ofrenda por usted? Dijo, no, yo tengo que dar de todo. Entonces yo podía reclamarle a Dios también, oye, pero si doy mi diezmo, leo mis capítulos, me pongo mi saquito y mi corbata, qué sé yo, en la tarde estoy en la reunión de oración, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas podía poner yo a mi favor en este altercado con Dios? Y ganarle a Dios, ¿no? Porque mira yo todo lo que estoy haciendo. ¿Estaremos confundidos en eso a veces, hermanos? ¿Estaremos haciendo lo que creemos que agrada a Dios y que pide Dios? Ahora, no quiero decir que no hagamos esas cosas. No quiero decir que no hagamos muchas de esas cosas. Es bueno. Pero de acuerdo a esta porción y a muchas otras porciones en la palabra de Dios, realmente lo que pide Dios de nosotros es cosas muy diferentes. Muy, muy diferentes. El título del mensaje es ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios de mí? Sí está bien que venga al templo, que venga los domingos, que si puedo venga a la escuela dominical o de formación cristiana, que me quede al culto, que dé mi diezmo, que dé ofrendas cuando pueda dar ofrendas, que cante, que lea mis capítulos, que los aprenda. Todo eso, Dios no está enojado porque yo haga eso. Dios reclama a su pueblo lo que no hace, no lo que sí hace y con el cual el pueblo podría justificarse. Y en esta lista que he dicho yo podía decir otras muchas cosas que abonar a mi favor, ¿verdad? Pero no es ese el asunto. Y bueno, ya habló Dios, ya planteó la cuestión, ya habló el hombre, discutió con Dios, ¿con qué te voy a complacer, Dios? ¿Cuándo vas a decir, está bien, esto me agrada? Y le pone ejemplos de lo que podría agradarle. Y entonces, versículo número 8, que además casi esta porción, perdón, sí, el 8, pero casi esta porción está en otros lugares de la Biblia. Esto está también, por ejemplo, Levítico 19, 9 al 15. Voy a pedir a los hermanos de mi lado derecho si me ayudan leyendo en voz alta Levítico 19, 9 al 15. ¿Cómo dice? Los hermanos de mi lado derecho, luego van y los del izquierdo. ¿Cómo dicen?
más. Haz justicia en el juicio. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 15. Si se dan cuenta, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Pues solamente 3 cosas que te las ha estado pidiendo en toda la historia. Estas 3 cosas están desde el principio de la Biblia hasta el final. Lo que Dios pide es esto. Hay otras muchas cosas en sus leyes y demás, sí, pero lo que pide en toda la historia es esto. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Y qué nos dice Levítico? Levítico nos dice, no hurtaréis, no engañaréis. Más adelante me dice, no harás injusticia. O sea, está diciendo hacer justicia. Luego Miqueas dice, y amar misericordia. Y Levítico nos dice, cuando hayas segado, no rebuscaréis tu viña, ni recogeréis el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Eso es misericordia. Y nos dice varias otras cosas que hacen que tienen que ver con justicia, con misericordia. Bueno, ¿qué es justicia? Según uno de los diccionarios, creo que este es un diccionario bíblico, dice, justicia es la rectitud de conducta que se ajuste a las condiciones de una relación determinada. Justicia es la actitud recta, la conducta recta, que se ajuste a unas relaciones. Yo puedo ser injusto con mis hijos, puedo ser injusto con mi esposa, puedo ser injusto con mis vecinos, puedo ser injusto en mi trabajo. En muchas maneras puedo ser injusto. De hecho, en muchas ocasiones alguien nos viene a decir algo, quejándose de alguien, de cualquier persona. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, lo que yo hago muchas veces, ya me pongo del lado de uno, muchas veces del primero que oí, y entonces ya me pongo de su lado. O del que yo pienso que tiene. Y en otras ocasiones sí digo, bueno, pues hay que escuchar a la otra parte para no ser injusto, ¿verdad? Este es el problema con muchos matrimonios. Los matrimonios se quejan, el hombre se queja de unas cosas, la mujer que se queja de otras cosas. ¿Quién tiene razón? Los dos, porque lo que le molesta al hombre no es lo que le molesta a la mujer. Por lo tanto, ya se va a quejar de cosas diferentes. Lo que le molesta a ella no es lo que me molesta a mí, por lo tanto yo me voy a quejar de cosas diferentes. Pero quien me oiga a mí dependiendo y quien oiga a mi esposa dependiendo, nos oyen a los dos, van a inclinarse hacia algún lado, ¿verdad? Entonces la injusticia puede ser en muchos ámbitos, pero la demanda de Dios lo que pide es hacer justicia, hacer justicia. ¿Qué pasa con los hijos luego? Se quejan de que la mamá o el papá queremos más a uno que a otro, lo tratamos mejor, le damos esto, etcétera, etcétera. Yo conozco familias que han estado en pleito toda su vida por este tipo de cosas. Entonces, lo que demanda Dios
hacer justicia. Hay otras formas de ser injustos, y aquí mismo en esta porción y en otras porciones la Biblia lo dice. Si vamos un poco más adelante, dice el versículo número 10 de Miqueas: hay aún en casa del impío tesoros de impiedad, o sea, cosas mal habidas, y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que lleva balanza falsa y bolsa de peso engañoso. Todo esto es injusto. Injusto. Mi señora una vez se le ocurrió preguntarle, no sé si fue en un mercado sobre ruedas o qué, pero se le ocurrió preguntarle al que vendía porque vio el precio un poco bajo de lo normal. Y entonces le preguntó, oye, ¿y son kilos de a kilo? ¿Son de a 1000 gramos? Y dijo, ay señora, ¿cómo cree? No le daría ese precio. No, dice, son 700 gramos. ¿Verdad? Esto es lo que también está haciendo notar Dios. Esto es injusticia, todo esto. Versículo 12, sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa. Eso también injusticia. ¿Cuántas veces se dice algo? Creo que hay un proverbio que dice, cuando uno compra algo, en el momento en que lo está comprando dice que está muy caro y no sé qué, y discute y todo, pero ya que se va, que dice, me salió muy bien, me salió muy barato, ¿verdad? Pero en el momento está diciendo otra cosa. Bueno, Dios pide que se haga justicia, que se actúe con justicia en cualquier cosa. Después dice, amar misericordia. Fíjense que yo antes pensaba, bueno, es hacer misericordia, pero no, el versículo no dice hacer misericordia, dice amar misericordia. ¿Qué quiere decir? Cualquiera de nosotros puede tener un acto de misericordia. Cualquiera lo podemos hacer, por cualquier motivo. Pero no todos nosotros podemos amar el hacer actos de misericordia. Entonces, no solamente se nos pide hacer, sino que lo hagamos con amor, que lo hagamos con amor. El mismo diccionario dice que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o en necesidad y que no merece algún favor, Entonces, si hago algo porque hicieron algo conmigo, ya no es misericordia, es me hizo, lo hago. Invité a un matrimonio a cenar a la casa por cualquier motivo, los recibimos, los tratamos muy bien y todo. De repente ellos nos invitan a cenar a su casa. Eso no fue misericordia, eso fue un intercambio de favores, ¿verdad? Pero vi a una persona necesitada en la calle que estaba pidiendo limosna o cualquier cosa. Y yo le digo, espéreme tantito, entro a mi casa. Le digo a mi esposa, oye, ¿tienes una torta, un taquito para un señor? Dice, sí. No es que lo haga, pero es un ejemplo. Y ya recibo la torta, el taquito, se lo llevo y se lo doy. Eso es misericordia. Se lo di a cambio de nada. Bueno, la misericordia por excelencia es la que tiene Dios hacia nosotros. En la Biblia se nos habla en muchas partes de tener misericordia hacia los demás. Entonces dice, ¿qué pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia. Para que ames la misericordia, primero la tengo que hacer. Y ya luego empezaré a amar eso. Aquí misericordia es no
no cosechar hasta lo último, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones de misericordia. ¿Se acuerdan el pasaje de Lucas 10? Sí se acuerdan, ¿verdad? De la misericordia allí en Lucas 10. ¿No se acuerdan? Bueno, versículos 36 y 37. Lucas 10, 36 y 37. Los hermanos de mi izquierda, por favor, ¿cómo dice? Él dijo, Dios de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nos habla de la misericordia, ¿verdad? Nos está poniendo un ejemplo el Señor Jesús cuando alguien dice, ¿y quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es el que está cercano de ti, necesita de ti. Y entonces les da el ejemplo del conocido como el buen samaritano, del hombre que va de viaje, es asaltado, queda en el suelo, herido, pasan algunos, gente muy piadosa que se da golpes de pecho, que no falla en muchas cosas de los que esperamos los hombres que hagan, etcétera, etcétera. Y pasa otro que era un hombre, digamos, despreciado, porque era de un pueblo despreciado de los samaritanos, pero ese hombre se baja del caballo, va y lo auxilia en todo lo que puede, lo sube a su caballo, lo lleva a un hotelito de aquellos tiempos, pide que lo traten bien, que lo cuiden, y paga y dice, síguelo atendiendo y cuando yo regrese te voy a pagar todo lo demás. Y entonces, pues, cuando dice el Señor, ¿quién fue el prójimo? El que le hizo un favor a alguien que no lo merecía, pero pero que lo necesitaba, La misericordia es para la persona que está en aflicción, que está en desgracia, que está en necesidad. Yo a veces tengo ahí medio discusión con mi esposa, porque a cuanta persona se acerca a la ventanilla del coche le quiere dar dinero. Y yo digo no. Y entonces, si veo este pasaje, yo debo pensar, tal vez tiene necesidad y por eso pide. Entonces mi esposa está actuando con misericordia y yo estoy actuando intelectualmente pensando, ¿y si es drogadicto y si esto y esto y esto? Pues no te importa. Si está en necesidad, dale. Entonces, él dijo, el que use misericordia con él. Jesús entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que me dice Dios en Miqueas? ¿Qué es lo que me dice el Señor Jesús en Lucas? Ve y ten misericordia de aquel que lo necesita. ¿Qué pide Dios de ti? Humildad. Termina el versículo 8, y humillarte ante tu Dios. Hay otras versiones que en esta parte también dicen, y andar humildemente ante Dios. Y nuevamente, si vamos a este mismo diccionario, dice que humildad es la actitud del hombre que recibe con sumisión, o sea, sin protestar, y confianza todas las pruebas. Esa es una. Otra cuestión de humildad es actuar o ser pobre u oprimido, es una persona humilde, o afligido. En la aflicción hay mucha humildad. Otro aspecto de humildad es desentenderme de mi propio prestigio y dar preferencia a los demás. Desentenderme de mi propio prestigio y dar preferencia a los demás. Y esto es muy, muy difícil, muy difícil. ¿Se acuerdan lo que nos dice al respecto Filipenses 2? ¿Alguien recuerda Filipenses 2 qué dice al respecto de esto? ¿No? Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Y ya nos da precisamente este aspecto de Jesús, que siendo el ser igual a Dios, se humilló a sí mismo, se dejó todo, se hizo pobre, se hizo necesitado, se hizo dependiente, se hizo muchas cosas, ¿verdad? Dice Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes viven con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. Luego, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo demás. El Señor Jesús no miró por lo suyo propio, ni aun cuando estaba ya muy próximo a su muerte y sabía lo que le iba a pasar, ni aun en esos momentos miró por lo suyo, miró por lo de nosotros, miró por lo de nosotros. Podíamos pensar en muchos aspectos en relación con la humildad o con el orgullo, el prestigio, la soberbia, peligros que tenemos constantemente. Una persona va, puede ser un pastor, un anciano, un miembro de la iglesia, va y ora por un hermano que está muy enfermo. Y ese hermano sana. ¿Qué peligro puede haber? ¿Qué peligro puede haber? Que quien haya ido y haya orado se vuelva soberbio y crea que por su oración esa persona fue sanada. Cuando esa persona fue sanada por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, él fue un instrumento para orar, pero puede haber ese riesgo, ¿sí? Hay personas que tienen mucha habilidad para enseñar. Hay otras personas que tienen mucha habilidad para predicar. Y entonces hay personas que van con el predicador y le dicen, hermano, qué buen mensaje dio. ¿Y qué pasa con el hermano? Se hincha, ¿verdad? Se hincha y luego el saco ya no le cierra, hermanos. Ya no le cierra porque se hinchó, ¿verdad? Y ese es un peligro también. Hay una persona que es capaz en su trabajo y tiene un ascenso, pero había 5 candidatos para ese puesto. ¿Y qué pasa cuando se presenta delante de todos? Está orgulloso, ¿verdad? Alguno de sus hijos jugará o jugó en algún deporte. ¿Y qué pasa? Luego ganan o lo seleccionan. Y entonces el orgullo, la vanidad, ¿verdad? El prestigio. La humildad entonces es poner mi prestigio, despojarme de ese prestigio y poner en preferencia a los demás. Y podríamos ir así viendo muchas otras cosas del humillarte, de la humildad. Spurgeon, algunos dicen Spurgeon, yo no sé cómo se diga, pues digo Spurgeon, él escribió algunas cosas en relación con la humildad y dice, camina en humildad cuando seas espiritualmente fuerte. Si yo siento que no caigo en algunas cosas, porque digo, yo soy fuerte espiritualmente, pues sé humilde. De hecho, la palabra de Dios me amonesta. El que piensa estar firme, ¿qué? Mire, no caiga. Mire, no caiga. Si piensa estar firme, mire, no caiga. O sea, si yo pienso que estoy muy bien, ten cuidado. Sé humilde, porque puedes caer. Camina en humildad cuando tengas mucho trabajo que hacer. Pues aquí a mi taller me traen muchos coches a hojalatear y a pintar porque yo soy muy bueno. Sé humilde. Dios te ha dado esa capacidad y Dios te ha dado ya ese taller. Camina en humildad en todos tus motivos, en todos tus motivos.
Camina en humildad al estudiar la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque entendí este pasaje. Gracias porque puedo aplicarlo a mi vida, no porque yo sea muy listo, sino porque tu Espíritu Santo me guió a entenderlo. Camina en humildad cuando estés bajo pruebas. Camina en humildad en tus devociones. A veces oímos o hacemos cosas tan tristes. Por ejemplo, gente que se jacta. Es que Dios me escuchó, hermano, pero ¿sabe qué? De rodillas he estado no sé cuántos días o cuántos meses. Eso no es humildad. Camina en humildad cuando seas muy devoto. No hagas alaraca. Estuve ayunando tanto tiempo, estuve de rodillas tanto tiempo. Eso no es humildad y tristemente lo hacemos. Camina en humildad al tratar con los pecadores. Una de las cosas que yo creo que a mí me pasa y tal vez a muchos, es que de repente trato a la gente como si yo fuera mejor que ellos. Como si yo fuera mejor que ellos. Y dice aquí, camina en humildad al tratar con los pecados. Pero si yo mismo soy pecador, no, por lo tanto debo ser humilde. ¿Por qué no caigo en algunos pecados? Porque Dios me ha redimido y porque me ha hecho una nueva criatura, pero yo era igual. ¿Verdad? Entonces camina en humildad. Creo que esta es una de las cosas que dan mucho el Evangelio, la falta de humildad al tratar con los no creyentes. Y bueno, habrá otras muchas cosas. Uno de los cantos que tuvimos hoy es Renuévame, Señor. Bueno, hay otros muchos pasajes, hermanos. Les decía yo que prácticamente toda la Biblia está con estos pasajes. En Santiago también se nos dice al final del capítulo número 1, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es misericordia. Capítulo número 2 dice, a partir del versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No habéis hecho misericordia con el que la necesitaba. Va con ustedes porque es un necesitado, pero no hemos hecho misericordia. Decía que uno de los cantos que tuvimos es Renuévame, Señor. Y yo creo que algo que podemos pedirle a Dios, renuévame en este aspecto, que no vea aquello que la gente ve y que yo me trato de amoldar. ¿Verdad? Uso el traje porque voy a predicar, o llevo mi Biblia bajo el brazo, me aprendo los versículos. No digo que está mal todo eso, está bien, pero eso no es lo que está pidiendo Dios. Eso me pide la sociedad. Y no hago mal. Pero lo que me pide Dios es estas tres cosas. Entonces pidámosle a Dios que me renueve en esto, en que actúe con justicia, en que ame la misericordia y que sea humilde ante Dios y ante los hombres. Y en la humildad quiero decir una cosa, hay también falsa humildad. Hay personas que fingen humildad, pero para que los demás lo vean, ¿verdad?
tenemos también el ejemplo de el fariseo y el publicano. El fariseo estaba dando guayabazo de persona perfecta, persona humilde y todo, y el publicano ni alzar la voz quería. Estaba ya hasta el fondo, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos bendiga, nos dé oportunidad de renovarnos en este aspecto y de estar conscientes que esto es lo que nos pide Dios. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente. Nuestro Dios, te agradecemos tu palabra, Señor. Te agradecemos que a través de ella tú nos muestras, Señor, lo que quieres que de nosotros. Hay muchas cosas en tus leyes, en tus mandamientos, Señor, y hay otras partes en las cuales, como en este caso, a través del profeta Miqueas, en otros pasajes, a través del profeta Amós, del profeta Isaías, Señor, de tus leyes en el Antiguo Testamento, tú nos haces ver estas tres cosas que pides claramente. Señor, ayúdanos a hacerlas, ayúdanos a presentarnos ante ti sin reclamo, Señor, sino buscando agradarte en aquello que tal vez nos es difícil hacer, Señor, pero que es agradable ante ti y que nos ayuda también. Sabemos que no son nuestras obras, que es la sangre de tu Hijo la que nos reconcilia contigo también. Es la sangre la que nos reconcilia contigo, Señor. Y en situaciones en que te desagradamos, sabemos que lo que tú nos demandas, Señor, ya estamos en paz contigo. Y ya por lo tanto podemos buscar agradarte en todo. Guíanos para que así sea. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.